Si escuchas ruidos en tu habitación por la noche, el Espíritu Santo te está avisando esto. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada, envuelto en un silencio tan denso que casi puedes tocarlo, y de repente escuchas un crujido? No es la casa asentándose, no es el viento golpeando la ventana. Sabes exactamente de lo que hablo. Ese escalofrío que recorre tu espalda no es un miedo natural, es tu propio espíritu reaccionando violentamente a una presencia invisible en tu habitación. Soy Catherine Kuhlman, y lo que voy a revelarte hoy cambiará para siempre la forma en que experimentas la oscuridad. El Espíritu Santo ha estado intentando comunicarse contigo mientras duermes, alertándote de algo inminente, pero tú has estado ignorando sus advertencias más críticas, confundiéndolas con simples pesadillas o ruidos nocturnos. Si estás escuchando mi voz en este instante, no es una coincidencia. Hay una batalla librándose por tu alma a escasos centímetros de tu cama, y lo que descubrirás en los próximos instantes desvelará un misterio espiritual que el enemigo ha intentado ocultarte toda tu vida. Quédate conmigo, porque lo que te voy a mostrar sobre esos susurros en la noche te helará la sangre, pero también te entregará la llave del poder más grande que jamás hayas imaginado. La noche siempre ha sido el lienzo donde se libran las batallas espirituales más feroces de la humanidad. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sentido un pavor instintivo hacia la oscuridad. Pero este temor no es simplemente un remanente evolutivo por los depredadores naturales, como los científicos intentan explicar. Es un eco profundo y espiritual. Durante mis décadas de ministerio, especialmente en los años 60 y 70, cuando el poder de Dios descendía sobre auditorios llenos con miles y miles de personas, descubrí un patrón aterrador. Muchas de las personas que venían a mí buscando liberación de opresiones demoníacas o sanidad de enfermedades inexplicables reportaban exactamente el mismo síntoma inicial. Todo comenzaba con ruidos inexplicables en sus habitaciones durante la madrugada. Pasos tenues, un roce contra la puerta del armario, una respiración que no provenía de ellos mismos. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El apóstol Pedro lo advirtió con una claridad escalofriante en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nota que la Escritura dice que anda alrededor, está rondando. Y el momento de mayor vulnerabilidad humana es cuando el cuerpo físico entra en estado de letargo, pero el espíritu humano queda expuesto al plano celestial. La actividad espiritual se intensifica exponencialmente durante lo que los antiguos profetas llamaban las vigilias de la noche. Piensa en el rey David. Sus salmos están repletos de referencias a sus batallas y revelaciones nocturnas. En el Salmo 16, versículo 7, David declara: «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». La palabra hebrea original, utilizada aquí, hace referencia a los riñones, que en la antigüedad se consideraban el asiento de las emociones y el espíritu más profundo. Dios instruía el espíritu de David mientras su cuerpo dormía. Pero de la misma manera que el reino de la luz opera en la quietud nocturna, el reino de las tinieblas también despliega a sus emisarios. Quiero que retrocedamos un momento en la historia. A lo largo de los siglos, los grandes generales espirituales, los místicos y los reformadores han documentado estos ataques nocturnos. Martín Lutero, mientras traducía la Biblia en el castillo de Wartburg, experimentó manifestaciones físicas de presencias oscuras en su habitación que hacían ruidos estruendosos para intentar detener su obra. Él sabía que no eran ratones ni el viento en las antiguas paredes de piedra. Era el enemigo, aterrorizado por la luz que estaba a punto de ser desatada sobre Europa. Hoy, ese mismo enemigo intenta paralizarte a ti. Pero aquí es donde la mayoría de los creyentes cometen un error fatal. Creen que el ruido en sí mismo es el ataque, cuando en realidad muchas veces el ruido es la alerta del Espíritu Santo advirtiéndote que el enemigo acaba de cruzar el umbral de tu hogar.
es una alarma espiritual que se traduce al mundo físico. El Espíritu Santo, en su infinita misericordia, perturba el ambiente material para despertar tu conciencia. Te está diciendo, levántate, intercede, cubre a tu familia. Hay algo moviéndose en las sombras y necesitas encender la luz de la oración en este preciso segundo. Quiero que hagamos una pausa sagrada en este momento. Siento una pesadez espiritual inmensa mientras te comparto esto, porque sé que alguien que escucha esto fue despertado a las 3 de la mañana ayer mismo y sintió un terror paralizante. Para romper esa cadena de miedo ahora mismo, necesito que interactúes con el mundo espiritual declarando tu autoridad. Ve a los comentarios en este mismo instante y escribe con fe inquebrantable: Espíritu Santo, abro mis oídos espirituales a tu voz y cierro mi habitación a las tinieblas. Hazlo ahora, porque el acto físico de escribirlo sella tu compromiso en el mundo material y envía una onda de choque al mundo espiritual. Continuemos. A medida que avanzaba en mi ministerio, comencé a comprender la anatomía de estas manifestaciones. Hay 3 niveles de advertencia que el Espíritu Santo utiliza durante la noche. El primero es la alteración atmosférica. Es cuando no escuchas un ruido fuerte, pero la presión de la habitación cambia abruptamente. El aire se vuelve pesado, frío o extrañamente denso. El segundo nivel es el sonido físico. Un golpe inexplicable en la pared, un crujido en el piso de madera justo al lado de tu cama, o incluso el sonido de tu propio nombre susurrado en tu oído. Y el tercer nivel, el más crítico, es la interrupción violenta del sueño, donde te despiertas de golpe, con el corazón latiendo desbocado, sin una razón médica o lógica aparente. Cuando experimentes esto, jamás debes esconderte bajo las sábanas temblando de miedo. El miedo es el alimento de las entidades demoníacas, es su moneda de cambio. En el libro de Job, capítulo 4, versículos 12 al 16, Elifaz relata una experiencia nocturna espeluznante. El asunto me fue revelado en secreto. Mis oídos percibieron un susurro. Entre pensamientos y visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Un espíritu pasó por delante de mi rostro y el pelo de mi cuerpo se erizó. Se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Esta es la descripción bíblica exacta de una visita espiritual en medio de la noche. Elifaz sintió el terror porque no sabía cómo discernir la presencia. Pero tú y yo, bajo el nuevo pacto, caminamos con el Espíritu Santo residiendo dentro de nosotros. No somos víctimas del terror nocturno, somos portadores de la luz inaccesible. Cuando el Espíritu de Dios permite que escuches ese crujido, no es para que te asustes, sino para reclutarte como atalaya. Te está entregando el turno de guardia. En la antigüedad, las ciudades amuralladas tenían centinelas que velaban mientras la ciudad dormía. Si veían el polvo levantarse a lo lejos en la oscuridad, hacían sonar la trompeta. Ese ruido en tu habitación es la trompeta sonando en tu espíritu. He visto familias enteras salvarse de accidentes automovilísticos fatales porque una madre escuchó un ruido extraño en su habitación a las 2 de la madrugada. Se levantó en lugar de volver a dormir y se puso a orar fervientemente en el espíritu. He presenciado cómo ministerios a punto de colapsar fueron rescatados porque un pastor fue despertado por el sonido de pasos en el pasillo de su casa vacía. Y en lugar de buscar un ladrón físico, cayó de rodillas para atar al ladrón espiritual que venía a robar, matar y destruir, como nos advierte Juan capítulo 10, versículo 10. El impacto histórico de la intercesión nocturna es incalculable. Grandes avivamientos, como el de la calle Azusa o el avivamiento de Gales, fueron sostenidos por creyentes que entendieron la urgencia de las alertas nocturnas. No ignoraban los susurros divinos ni las irrupciones espirituales. Entendían que el velo entre nuestro mundo y la eternidad se vuelve sumamente delgado durante las horas de oscuridad. Es en ese silencio profundo donde las frecuencias del cielo y del infierno compiten por la atención de la tierra. Es imperativo que comiences a limpiar tu atmósfera. Muchas veces, los ruidos en tu habitación son atraídos por puertas espirituales que tú mismo has dejado abiertas a través de lo que consumes con tus ojos y tus oídos durante el día.
La televisión, las conversaciones cargadas de odio, la falta de perdón, todo eso deja residuos espirituales en tu dormitorio. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 27, a no dar lugar al diablo. Ese lugar puede ser un rincón físico de tu casa que ha sido contaminado por la atmósfera espiritual que has tolerado. Siento fuertemente que debo revelarte un secreto sobre los espejos en las habitaciones y cómo el mundo espiritual interactúa con la materia física de tu hogar. Es un tema tan profundo y, francamente, tan perturbador que requiere una explicación detallada que trasciende este mensaje. He preparado una revelación exclusiva sobre esto. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde el rincón más oscuro de tu cuarto, necesitas conocer esta información vital. El próximo mensaje se titula El objeto en tu habitación que atrae entidades espirituales a las 3 de la madrugada. Te garantizo que después de escuchar esa verdad, cambiarás la disposición de tu casa por completo. Si deseas que te entregue esa revelación profunda que mantendrá tu hogar sellado con fuego divino, ve ahora mismo a la caja de comentarios y escribe con mayúsculas: Quiero ver el video de los objetos ocultos. Tu respuesta determinará si el Espíritu Santo nos guía a liberar esa información urgente. Continuamos sumergiéndonos en las profundidades de este misterio insondable. Quiero que escuches cada palabra que voy a pronunciar a continuación con la mayor atención de la que seas capaz, porque estamos a punto de entrar en el territorio más sagrado y a la vez más peligroso de tu vida espiritual. Cuando el reloj marca las 3 de la madrugada y ese crujido repentino te arranca del sueño, tu primer instinto humano, dictado por milenios de fragilidad carnal, es encogerte de terror. Tu respiración se agita, tus pupilas intentan perforar la negrura de la habitación y tu mente racional busca desesperadamente una explicación lógica. Un cambio de temperatura, el suelo de madera que se contrae, un animal en el tejado, pero en lo más profundo de tu ser, en ese lugar donde reside la eternidad, tú sabes la verdad. Sabes que el aire se ha vuelto espeso, casi respirable como si fuera agua oscura. Sientes la electricidad estática de lo invisible rozando tu piel. No estás solo en la habitación. He caminado con el Espíritu Santo durante tantas décadas. He visto su poder descender sobre estadios repletos, desatando milagros que la ciencia médica aún no puede explicar. Y te aseguro que el reino del Espíritu es infinitamente más real y tangible que la silla en la que estás sentado o el dispositivo a través del cual escuchas mi voz. El gran engaño de nuestro siglo es la ilusión de que el mundo material es la realidad primaria. No lo es. El mundo material es solo una sombra temporal proyectada por la inmensa y abrasadora realidad del mundo espiritual. Y en la noche, cuando el bullicio de la humanidad se apaga, cuando las distracciones visuales y auditivas del día colapsan, esa frontera entre la sombra material y la realidad espiritual se vuelve tan fina como el papel de seda. A lo largo de la historia de la redención, los momentos de mayor revelación y de mayor conflicto han ocurrido bajo el manto de la noche. Los antiguos monjes y los padres del desierto conocían este secreto y por eso establecieron las vigilias nocturnas. Ellos entendían que el mundo físico duerme, pero los ejércitos celestiales y las hordas demoníacas jamás cierran los ojos. El Imperio Romano dividía la noche en 4 vigilias militares, y es fascinante, desde una perspectiva histórica y espiritual, observar cómo los eventos más cruciales sucedían en estas transiciones. Fue en la 4ª vigilia de la noche, el momento de mayor oscuridad justo antes de que el sol despunte, cuando los discípulos de Cristo experimentaron el terror absoluto en medio del mar embravecido. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 14, versículo 25, relata que a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos estaban aterrorizados, creyendo ver un fantasma. Sus mentes físicas no podían procesar la manifestación de lo sobrenatural en la hora más oscura. Tuvieron miedo al ver el milagro porque no supieron discernir la presencia. Eso es exactamente lo que te sucede a ti cuando escuchas el aviso del Espíritu Santo en tu cuarto y te paralizas de miedo. El enemigo de tu alma es un estratega milenario. Él sabe que durante el día estás revestido con la armadura de tus actividades. Estás alerta, estás en comunidad, tu mente está ocupada. Pero en la noche
estás aislado. Tu cuerpo físico está en su estado de máxima debilidad y rendición. Es en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando las entidades de las tinieblas intentan cruzar el umbral de tu hogar para sembrar enfermedad, discordia, ruina financiera o depresión en tu familia. Operan como ladrones furtivos, esperando que el centinela, que eres tú, esté profundamente dormido. Pero aquí es donde la majestuosidad, la sensibilidad y el amor abrumador del Espíritu Santo entran en escena. Él es tu guardián eterno. Él no duerme ni se adormece. Cuando una entidad demoníaca se acerca a los linderos de tu habitación, el Espíritu Santo, que mora dentro de ti si has rendido tu vida a Cristo, percibe la intrusión instantáneamente. Y es entonces cuando Él hace algo extraordinario. Él sacude tu espíritu. Él permite que un sonido cruce la barrera de lo invisible hacia lo físico. Ese paso que escuchas, ese golpe en el armario, ese susurro ininteligible, no es el enemigo pavoneándose. Es el choque de las espadas en el reino espiritual. Es el Espíritu Santo amplificando el ruido de la batalla para despertarte. En el libro de Job, un texto de una profundidad psicológica y espiritual incalculable, encontramos una revelación asombrosa sobre la comunicación nocturna de Dios. En el capítulo 33, desde el versículo 14 hasta el 16, la Escritura declara de manera contundente: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Escucha atentamente esta verdad que sacudirá tus cimientos. Dios abre el oído espiritual del hombre en la noche. Cuando escuchas ese ruido inexplicable, es porque el Espíritu Santo ha destapado tu audición espiritual temporalmente para que te des cuenta de la invasión que está ocurriendo y te levantes a tomar autoridad. Permíteme llevarte al primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel estaba durmiendo en el templo, cerca del Arca de la Alianza, el epicentro mismo de la presencia de Dios en la tierra. En medio de la quietud nocturna, una voz lo llama por su nombre: Samuel, Samuel. El muchacho se despierta sobresaltado y corre hacia el sacerdote Elí, creyendo que era una voz humana. 3 veces ocurre esto, hasta que Elí comprende el misterio y le da a Samuel la llave maestra de la interacción espiritual nocturna. Le instruye que si vuelve a escuchar la voz, no debe asustarse ni buscar respuestas humanas, sino declarar: habla Jehová, porque tu siervo oye. Tu error, cada vez que escuchas un ruido a las 3 de la madrugada, ha sido actuar como el joven Samuel antes de ser instruido. Has buscado explicaciones físicas, has encendido la luz esperando ver a un ladrón de carne y hueso. Te has tapado con las mantas esperando que la imaginación se calme. Has ignorado la voz de alerta del Espíritu Santo. Has dejado a tu familia desprotegida porque te negaste a asumir tu posición como sacerdote y guerrero de tu hogar en el momento exacto en que la batalla comenzaba. Quiero que detengamos todo por un momento. La revelación que estás recibiendo ahora mismo está generando una fricción violenta en el mundo espiritual. Las entidades que han operado en secreto en tu casa durante años están aterradas en este instante porque su escondite ha sido expuesto por la luz de la verdad. Necesitas establecer un cerco de fuego alrededor de tu mente y de tu hogar ahora mismo. Tu participación activa destruye el yugo de la pasividad. Ve a la caja de comentarios en este preciso instante y escribe con una convicción que haga temblar los cimientos del infierno: Espíritu Santo, me levanto como centinela de mi hogar, ninguna tiniebla prevalecerá. Escríbelo. No lo pienses. La acción física de proclamar esto rompe la parálisis espiritual que el enemigo ha puesto sobre ti. Continuemos, porque lo que viene es la culminación de tu libertad. Cuando te despiertes por un ruido extraño de ahora en adelante, tu protocolo de respuesta debe cambiar radicalmente. La adrenalina que sientes no es para huir, es la preparación de tu cuerpo para la guerra espiritual. No cierres los ojos, levántate de esa cama. La pasividad es la alfombra roja para la opresión demoníaca. Abre tu boca. El mundo espiritual no responde a tus pensamientos de miedo, responde a la palabra de Dios articulada a través de las cuerdas vocales de un creyente redimido por la sangre del Cordero.
La próxima vez que el silencio de la madrugada se rompa con una manifestación extraña, vas a ponerte de pie y vas a hablar con la autoridad de un rey y un sacerdote. Declararás en voz alta, quebrando la quietud de la noche: en el nombre poderoso de Jesucristo, reconozco la alerta del Espíritu Santo. Cualquier entidad, espíritu inmundo, emisario de ruina o enfermedad que haya entrado en esta atmósfera, te ordeno que retrocedas ahora mismo. Cubro los dinteles de las puertas y las ventanas de esta habitación con la sangre del pacto eterno. El Espíritu de Dios habita en mí y esta casa es santuario del Altísimo. El impacto de esta simple pero letal declaración es cósmico. Cuando pronuncias estas palabras, los ángeles asignados a tu vida, que estaban esperando tu autorización legal en la tierra para actuar, desenvainan sus espadas. El ruido cesará, la presión en el pecho desaparecerá. La atmósfera fría y densa se derretirá ante el calor inconfundible y glorioso del Espíritu Santo, abrazando tu habitación. Sentirás una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, cayendo sobre ti como un manto de aceite fresco. Habrás ganado la batalla sin haber encendido siquiera la lámpara de tu mesa de noche, porque la luz del mundo, que es Cristo en ti, habrá resplandecido en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero debes saber algo aterrador y profundamente intrigante. Estos ruidos no siempre vienen de afuera. En muchas ocasiones, la razón por la que las entidades tienen la audacia de manifestarse en tu propia casa, la razón por la que el Espíritu Santo tiene que avisarte con tanta urgencia, es porque hay un reclamo legal que tú o alguien en tu linaje ha establecido sin darse cuenta. Existen pactos silenciosos, anclajes espirituales que operan en la dimensión de lo invisible y que actúan como imanes magnéticos para la actividad demoníaca en las horas de la madrugada. Es como si llevaras un faro encendido en tu espalda que solo los demonios pueden ver cuando apagas las luces. He investigado y lidiado con los casos más espeluznantes de opresión nocturna y he descubierto un patrón que la Iglesia moderna ha enterrado por ignorancia o por miedo. Hay cosas específicas, acciones del pasado, palabras pronunciadas en momentos de trauma e incluso herencias ancestrales que se activan exclusivamente en la tercera vigilia de la noche. Es un tema que produce escalofríos, pero la verdad os hará libres, como prometió el Maestro. Si no cortas la raíz de esta atracción magnética, seguirás peleando la misma batalla noche tras noche, agotando tu espíritu y tu cuerpo. He preparado una exposición final, una revelación cruda y directa que desmantela por completo la arquitectura del terror nocturno. Lo que descubrirás te hará repasar cada etapa de tu vida buscando dónde se rompió la cerca de protección. El próximo mensaje está diseñado para aquellos que están listos para arrancar el mal de raíz, sin medias tintas. Se titula El sello roto, la razón aterradora por la que los demonios conocen tu nombre de pila en la madrugada. Te aseguro que este conocimiento desvelará secretos familiares que llevas décadas arrastrando y que tu cerebro ha bloqueado. Si tu espíritu tiene hambre de esta verdad absoluta, si quieres cerrar definitivamente esa puerta oscura para que el enemigo nunca más ose mencionar tu nombre en la noche, tienes que manifestarlo ahora. Ve a los comentarios y escribe con urgencia y determinación: deseo ver el video del sello roto. Si veo tu respuesta, sabré que estás listo para soportar la verdad que te hará completamente inexpugnable ante las tinieblas. Que la gracia y la paz del Dios Altísimo sean el escudo alrededor de tu lecho esta noche y para siempre.